Buenas tardes. Comenzamos nuestra Eucaristía con el canto Samba del Perdón. Muchas cosas por las cuales tenemos que pedir perdón. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al cruzar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al cruzar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como un ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, no soy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esa tristeza de sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esa tristeza de sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de su padecer. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Señor, porque estoy así, estoy como un ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Y las intenciones para hoy, domingo 19 de septiembre. Ayer, 18 de septiembre, fueron los 2 años de la Pascua de Luis Antonio Vaca. El miércoles 15 cumplieron años otros 2 nietos de Marixa, Kumar, hijo de Julio, el que vive en Canadá, y Sofía, hija de Marcela, en Guatemala. Acción de gracias por la recuperación de María Elena Benítez, la mamá de Julián, salió del COVID. Doña Olimpia Benítez cumplió el pasado lunes 13 5 años de su Pascua. Juan Sebastián Echavarría Restrepo tuvo una intervención, se encuentra en la UCI. Magali Villarreal, la esposa de Pedrito Vaca, cumple mañana sus primeros 70 y sigue tan campante como el Johnny Walker. Mamá Virginia cumpliría sus 102 años mañana, el 20. Mañana, sí. Y nuestros queridos César y Ana María celebran el aniversario de su matrimonio. El martes Faber e Isabel. El jueves 23 es la fiesta de Santa Juana del Estonac, la fundadora de la Compañía de María. El sábado 25 cumpleaños Freyman. Pedimos por el eterno descanso de Dubano Campo, que murió esta semana. Y por la salud de la hermana Katiuska en Brasil. Sigue con su quimio y preparándose para el trasplante de médula. Esta semana murió Elvio, un hermano de nuestra familia carmelita, en Popayán, en Cauca. Y también pedimos por la pronta recuperación de Alvarito Abril. También todas las intenciones que tengan.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, Te alabamos, te bendecimos. te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La gente sin conciencia usa este lenguaje. Al honrado hay que vigilarlo, pues nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara el no cumplir la ley, nos reprocha el no vivir según nos educaron. Vamos a ver si es cierto lo que dice. Miremos en qué para su vida. Si el honrado de veras es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la prueba del insulto y la tortura, para averiguar si cede en algo y saber qué tanto aguanta. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, ya que según dice, habrá quien lo defienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay anarquía y toda clase de obras malas. Lo contrario es la sabiduría que viene del cielo. Se muestra pura y apacible, amable y dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. La justicia es un fruto que recogen de la semilla de la paz, los que trabajan por la paz. ¿De dónde viene que haya entre ustedes luchas y peleas? Pues de las pasiones que luchan en su propio cuerpo. Si codician una sola cosa y no pueden alcanzarla, cometen un homicidio. Si sienten envidia de algo y no pueden obtenerlo, luchan y pelean. Pero no lo obtienen porque no lo piden a Dios.
Y si lo piden y no lo reciben, es porque piden mal. Piden para gastarlo en sus propias pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brasma de Colombia. Domingo 19 de septiembre del Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos empezaron a recorrer la Galilea, pero él quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos y lo van a matar, pero después de muerto, a los 3 días resucitará. Ellos no entendían lo que les decía, pero no se atrevían a preguntarle. Llegaron entonces a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó de qué venían discutiendo en el camino. Ellos no decían nada porque por el camino habían estado discutiendo sobre cuál de ellos ocuparía el primer lugar. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba a un niño como este por amor a mí, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Escribo esto comenzando julio. Siempre es bueno llevar un colchoncito por si las moscas. A Hugo, el compañero de siempre que ya se fue, cuando por cualquier motivo veía que estábamos haciendo no lo que la situación pedía, sino lo que nos era más cómodo, acostumbraba a decir: el barco hundiéndose y nosotros limpiando los vidrios del camarote. Traigo esto a colación por la lectura de la realidad que podemos hacer mirándonos en el hecho que nos presenta el Evangelio. El Señor decidido, caminando hacia Jerusalén, donde lo esperaba la muerte, y sus discípulos discutiendo por el camino, pensando en el poder, en quién era el más importante entre ellos para ocupar el primer puesto. Me parece casi una caricatura cruel de la situación que estamos viviendo en nuestra patria con la pandemia y las protestas. Mientras que los rebrotes cobran más y más muertes cada día y las manifestaciones y los disturbios no cesan, cuando el desempleo es galopante y la injusticia, el hambre y la miseria aumentan, los prohombres, los que se creen destinados a ocupar el primer lugar, solo piensan en el poder que ven ya a la vuelta de la esquina, y discuten, se pelean y se descueran entre ellos por ganarlo. Cualquiera lo alcanzará. Dios quiera que sea el mejor o el menos peor. En aquel tiempo fue Pedro, pero antes de ejercerlo tuvo que reconocer que fue un traidor, llorar amargamente y finalmente, humilde, supo dirigir la iglesia naciente. Abro paréntesis. En la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado la semana pasada un proyecto de ley que busca declarar al fútbol colombiano como patrimonio cultural e inmaterial. Aunque los autores principales de la iniciativa son los representantes liberales Juan Diego Echavarría y Henry Correal, el proyecto también es impulsado por la presidenta de Cámara, Jennifer Arias, y Jairo Cristancho, ambos del Centro Democrático, así como los representantes John Arley Murillo
de Colombia Renaciente y Faber Muñoz de la U. Es por ese tipo de cosas que la gente no cree en el Congreso. La iniciativa, dado el momento coyuntural de la pandemia y de la crisis económica y social derivada de esta, ha generado críticas en contra de sus promotores y de la labor del Congreso. En Colombia tenemos necesidades urgentes, por ejemplo, en materia de empleo y de inseguridad, como para perder el tiempo y los trámites legislativos con un proyecto de ley de honores para el fútbol. No hay derecho, afirmó el representante de Cambio Radical, José Daniel López. Cierro comillas. Solo me permití copiar la noticia aparecida en Caracol Radio el pasado 8 de septiembre. El barco Colombia hundiéndose y nuestros prohombres, nautas inconscientes, limpiando los vidrios de los camarotes. No podemos tapar el sol con un dedo. Ojalá cayeran en cuenta de que ellos también se hunden. El escándalo, la injusticia, la corrupción son tan grandes que todo está quedando fuera de control. El desorden público y la inseguridad están apareciendo superiores al aumento de las cortinas de humo, las mentiras y el pie de fuerza. Se escaló el conflicto, como decía Serpa. O como bien cantaba el maestro Valencia, el que no llegó a presidente como su hijo, pero que sí fue buen poeta. Dice esto en Anarcos. Ya los perros sarnosos se tornaron chacales. De ira ciego, el minero de ayer se precipita sobre los tronos. Un airado fuego entre sus manos trémulas palpita, y sorda a la niñez, al llanto, al ruego, ruge la tempestad de dinamita. Son los hijos de Anarcos. Su mirada, con reverberaciones de locura, evoca ruinas y predice males. Parecen tigres de la selva oscura. Lo triste es así. El Señor caminando hacia Jerusalén, decidido a entregar su vida, y los discípulos por el camino disputando entre ellos el poder. ¿El poder para qué? Tras el asesinato de Gaitán, Darío Echandía pronunció esa frase que pasó a la historia. ¿El poder para qué? Años más tarde, con la violencia desatada, sería el encargado de pacificar el Tolima. Ojalá que los 40 o 60 o 70, no sabemos cuántos, aspirantes a la presidencia, que como los discípulos van por el camino pensando en quién es el más importante y cómo desdibujar a los otros, ojalá que entre ellos gane alguno, el menos peor, como se usa decir, que pueda, como el apóstol Pedro, que también participaba de la contienda y supo reconocer sus errores, sepa llorar y convertirse, cumplir con el encargo de dirigir lo mejor que pueda a la comunidad presa del miedo y de las fieras. Alguien que pueda, aunque sea regañadientes como Pedro, pacificarla, saldando sus diferencias con Pablo y concertando lo mejor para la comunidad, en vez de ahondar en la polarización que ya existía y que llevaba a los primeros cristianos divididos a gritar en sus bandos: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Alguien que piense que lo principal es la honestidad y no encubrir, que es esencial y prioritario la lucha contra la corrupción y la reforma del Congreso,
que entienda que servir es un deber y un honor y no una carrera profesional, que es un empleado del pueblo y no un Dios, y que juren, como jura en su posesión, debe rendirle cuentas a Dios y al pueblo y no solo a sus patrocinadores. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que tanta belleza llegue a ser verdad, o al menos un poquito. Y también, ya que soñar no cuesta nada, que a alguno de nuestros representantes se le ocurra presentar un proyecto de ley que junto al fútbol proponga la justicia como patrimonio cultural e inmaterial de los colombianos. Hoy hace 20 años fue el asesinato de la hermana Yolanda Cerón, la defensora y acompañante de los afros del Pacífico en la lucha por la recuperación de sus tierras. Ella fue nuestra amiga entrañable desde que hacía su noviciado en la Compañía de María, allá en nuestra parroquia del 12 de octubre de Medellín. Hoy termina la Semana por la Paz que en su memoria celebran en Tumaco, lugar de su martirio. Ella sí seguía al Señor, consciente de que ese camino llevaba a la muerte. Algún día, no muy lejano, estará en los altares. Los afros del Pacífico ya la tienen por santa y algunos de nuestros pastores lo ratifican dándole el título de mártir. Yolanda ruega por nosotros. Confirmémonos en la fe en ese Dios que nos reveló Jesucristo, que no es ávido de ritos y de sangre, sino ávido de justicia, de honestidad, de servicio. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitar nos dio nueva vida. Y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de este banquete. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, y con todos aquellos hermanos y hermanas que tú vas poniendo al frente del servicio de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la caridad. Acuérdate muy especialmente, Señor, de aquellas personas por quienes queremos hoy celebrar la Eucaristía, cuyos nombres proclamamos al iniciarla. También ponemos en tu presencia aquellos que ya murieron. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos el don de tu paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Digamos juntos la oración de la paz. Señor Jesucristo, Que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Y este es Cristo, el Hijo de Dios, que perdona nuestros pecados. Dichosos nosotros, invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos den fuerza para esta vida, nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén.
Oremos. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, permanezca para siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Y ahora, dejando la virtualidad, cada uno allá en sus casas, cada grupo familiar, parte el pan. Y en ese partir el pan, las primeras comunidades se renovaba en ella la presencia del Señor, la Eucaristía. Tomaban fuerza para su lucha y vivían como hermanos. Compartamos el pan. Cuando el joven crea el poder, ya podemos cantar libertad. Cuando el joven crea el poder, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó, y escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí estamos claros, ya podemos caminar, la tarea debemos continuar. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Todos nos comprometimos en la mesa del Señor a construir en este mundo el amor y a luchar por los hermanos y hacer la comunidad. Cristo vive en la solidaridad. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar y allá. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad.